Muy buenas noches a todos presentes con los temas del sector agropecuario nacional. El tema, algodón. Se ha celebrado la Semana del Algodón hace algunos días y esto por una promoción que hace la FAO. Y por eso estamos ya desde Santiago de Chile conectados con Ingrid Zabaleta. Ella es asistente ejecutiva del proyecto Más Algodón, que se realiza no solo en Ecuador, sino en varios países en donde la fibra ha marcado una historia. Digamos que el Ecuador, al no, Ingrid, para entrar en contexto, antes de dar algunos datos de cómo se Ujú. celebró la Semana de Algodón, en Ecuador te cuento, pues la industria textil y los productores no marcharon al mismo compás y por eso de 35.000 toneladas de algodón en rama que se cosechaban, que el grupo familiares cosechaban a mano aquí en el Ecuador, pasamos pues en el 2023 yo creo que a 100 toneladas, tal vez. Bueno, no hay registros concretos, pero esa es la realidad. Desapareció el algodón en el país y muy triste porque hacía un movimiento económico muy interesante en ciertas localidades, recordemos, en Pedro Carbo, en Tosagua. Entonces, bienvenida, Ingrid, ya ha dado las pautas aquí en Ecuador. Cuéntanos cómo marcó la FAO la celebración de la Semana del Algodón en el mundo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy contenta de poder compartir un poco de lo que hacemos, de la realidad pues, de los agricultores y del algodón en el mundo. Nosotros somos un proyecto, el proyecto Más Algodón, que es una alianza entre la FAO y el gobierno de Brasil y 7 países socios. Dentro de ellos está Ecuador, justamente. Y bueno, esta semana estuvimos celebrando, porque ya son 10 años del proyecto en la región. Ujú. En Ecuador estuvimos del 2017 al 2021 con fuerza. Bueno, y en estos 10 años pues hay muchas cosas que reflexionar a propósito del Día Mundial del Algodón, que es un día pues ya es como una institución para el sector algodonero, ¿no? Su día para celebrar, que fue instituido en el año 2019 por la Organización Mundial del Comercio a petición de países de África que son el Cotton for, que son los países que tienen pues también una fuerza en la producción donde está Mali, Benín, Chad, Burkina Faso. Mali, por ejemplo, es el productor más grande de África en estos momentos. Y bueno, se hace justamente para conmemorar, ¿no? Que el algodón es un cultivo que impacta en la vida de millones de personas en el mundo, que por lo menos tenemos unos 75 países que están produciendo algodón y que es importante porque tenemos una cadena muy larga que va pues desde la semilla hasta la prenda y de ahí pasan muchas cosas y pasan muchos empleos, pasan muchas dinámicas que favorecen a la economía y a la sociedad, ¿no? Hay un retorno ahí, ¿no? Entonces, por un lado se busca pues dar visibilidad y reconocer todos estos procesos de producción y transformación como es un día instituido pues por la OMC, ¿no? Y aquí hay un trabajo fuerte con los países en relación a la cooperación oficial y la ayuda oficial al desarrollo, pues también busca un poco involucrar a más donantes, beneficiarios, fortalecer y movilizar más recursos, iniciativas, ¿no? Tiene también esa lógica y obviamente pues reconocer a todos estos actores que están en la cadena, nuevas tecnologías, relevar cómo está el sector, ¿no? Es un poco los objetivos, ¿no? Y en eso fue bien interesante. Este año fue la primera vez que se hizo una celebración en América Latina, Ujú. porque esto es como mundial, entonces siempre hay una agencia de Naciones Unidas que toma la bandera para conmemorar ese día y eso siempre ha ocurrido hasta la fecha en Europa, ¿no? Ha sido la FAO, ha sido el UNTAC, en fin, han sido diferentes agencias, ¿no? El año pasado fue la FAO y este año son nuestros colegas del UNTAC que tomaron la batuta en esta conmemoración y nosotros quisimos hacerlo en la región a propósito también de los 10 años del proyecto, ¿no? Entonces fue bien entretenido
encontrar a todos los actores del sistema, ¿no? A los productores, a las agremiaciones, a las asociaciones, a la industria, a la moda, que eso es un llamado bien importante porque es la conexión que queremos hacer con los mercados. Entonces, este año nos la jugamos, pues, y lanzamos incluso una colección de moda, toda hecha con algodón, donde se trataba de articular la artesanía, de reconocer y posicionar, tiene ese espíritu, ¿no? Posicionar todo lo que hay detrás del algodón en términos de sostenibilidad ambiental, social y cultural también, económica, ¿no? Entonces, venía por ahí. También trajimos a ministros y autoridades de la región para dialogar un poco en temas, en términos de competitividad, ¿no? Y ver innovaciones que, por ejemplo, tiene Brasil, que lo hace ser uno de los principales productores, siempre está en el top 5 de productores de algodón a nivel mundial en relación a tecnología, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de hablar de trazabilidad, de conocer el algodón brasileño responsable, cómo funciona, y visitar los laboratorios de calidad de fibra, que son fundamentales justamente para establecer las calidades que tiene la fibra latinoamericana y en este caso la fibra brasileña, donde todas las placas de algodón son evaluadas bajo este sistema y bajo estas tecnologías que son unas máquinas que se llaman HBI, ¿no? Y bueno, con eso más o menos también cerramos, no hablamos de semillas, de cómo establecer una red latinoamericana de semillas de algodón y de conmemorar también en el Congreso. Más o menos esa fue nuestra semana y tuvimos también participantes de Ecuador. Nos acompañaron los colegas de Linear, Ujú. productores de Manabí, como tú dijiste. En Ecuador justamente los polos de producción que hubo con fuerza fueron pues Manabí y Guayas, ¿no? Correcto. Donde se hablaba del algodón como un oro blanco, ¿no? Que era el oro blanco en esa época para Ecuador. Y que bueno, por diversos problemas relacionados a temas de costos de la mano de obra, a la plaga del picudo, que es la principal plaga del algodón, a temas de rendimientos, y pues ahí tuvo una gran caída, ¿no? También el sector, como tú dijiste, que pasamos en este momento más o menos a 300 hectáreas, ¿no? De producción. Entonces, nosotros hemos estado trabajando justamente con los actores de la agricultura familiar para revertir y revisar cómo están funcionando los sistemas de producción. Bien, Ingrid, pero aterricemos en el caso ecuatoriano. Ujú. ¿Se necesita de una gestión estratégica y que es tu especialidad para darle un vuelco a esto? Totalmente. Aquí lo que hizo el proyecto justamente fue trabajar con 150 familias, que son familias tanto en Pedro Carbo fue sobre todo en Lomas de Sargentillo y en Isidro Ayora y en Manabí en Tosagua. Y ahí en Manabí el algodón tiene pues rostro de mujer, porque son las mujeres las que producen, son sobre todo las mujeres de Amucón, que son Sí. las mujeres que también producen maní y se produce el algodón en consorcios de maní y algodón o maní o algodón, frijol, gandul también. Entonces, aquí lo que se hizo y lo que se detectó justamente es que había que mejorar los rendimientos, que es una cuestión clave, ¿no? Y para eso el proyecto pues trabajó con diferentes prácticas. En general, el proyecto trata de impulsar como 8 buenas prácticas agrícolas para mejorar la producción ¿Ya? y migrar hacia una producción más sostenible. En el caso de Ecuador, lo que se le dio fuerza a ciertas prácticas, como son el uso de abonos verdes, ¿no? Ujú. Y reguladores de crecimiento, porque el algodón es una planta muy sensible en temas de que cuánto crece afecta los botones que son los que al finalmente cuentan a la hora de tener más o menos capullos, ¿no? Entonces, todo el tema de reguladores de crecimiento es clave y algo que mejora muchísimo la producción y en una mirada más sistémica que tiene que ver con todo lo que es rotación de cultivos, ¿no? Y de trabajar el algodón siempre en consorcio, ¿no? Entonces, estas son prácticas que fueron ya validadas y probadas en el algodón
de manera muy exitosa en Brasil y por eso en el caso de Ecuador tuvimos mucho apoyo, que es parte de la lógica del proyecto Más Algodón, de la empresa paraibana, de Paraíba, de extensión rural, que es Empaer, que justamente trabaja estos modelos de producción de algodón en consorcio agroecológico, ¿no? Siempre con alimentos, siempre mirando el entorno, usando abonos verdes y muchos microorganismos eficientes, ¿no? Entonces, es parte de lo que se trabajó, también con trampas de colores, y esto, pues, lo que llevó finalmente es a probar que se pudo y se puede aumentar los rendimientos del algodón con más o menos un 26 a 30% si tú mantienes estas prácticas, ¿no? De manera más constante. Eso es uno de los temas claves. También en los temas de costos están afectados por las brechas de la tecnología, ¿no? Entonces aquí se probaron cosechadoras de aspersión, que es bien interesante, ¿no? Y algo que es muy clave, que de hecho actualmente en Ecuador solo quedan dos desmotadoras. Una de ellas es la desmotadora que donó el proyecto, que donó la cooperación de Brasil y la FAO, que es una mini desmotadora que fue donada a las productoras de Manabí, en Entonces Amucón. agua, ¿no? Sí, Ujú. en Tosagua, a las señoras de Amucón de Tosagua, y que bueno, eso está permitiendo reordenar la cadena, que es uno de los propósitos, ¿no?, que Ya. tenemos. Bueno, pero esto es todo un agronegocio y feo, feo que yo lo diga así, pero ustedes llevan 5 años y una realidad muy lejana de que Ecuador vuelva a esas 36.000 hectáreas, a esas producciones. ¿Y por qué? Porque, bueno, actualmente nos cuesta el algodón que unos 21 millones en importaciones, se importan alrededor de unas 11.000 toneladas. Entonces, como agronegocio, ¿cómo podemos revivir el algodón, no? Porque a cómo nos compran, cuánto producimos y si eso Ujú. nos da un rendimiento económico, lo hacemos. Claro, son dinámicas de mercado, son bastante difíciles de intervenir, ¿no? Nosotros lo que estamos pensando por cómo llegamos en el estado en el que estaba el sector, pues el productor como tal es un productor de la agricultura familiar, o sea, Ujú. el 100% del algodón producido en Ecuador es de la agricultura familiar. Y como FAO, pues es parte de nuestro mandato apoyar a la agricultura familiar, estamos en un decenio de la agricultura familiar, entonces, para ser competitiva la agricultura familiar hay que buscar mercados nicho y trabajar en un algodón más premium. La Ya, fibra que tiene Ecuador es una fibra mediana larga, que también necesita pues también mayores pruebas, pero que dadas las condiciones comerciales y como estaba establecido el mercado ecuatoriano, eh, pues lo que se estaba haciendo justamente era no reconocer la calidad de la fibra de Ecuador, porque estaba operando un diferimiento arancelario donde se compraba pues una base de algodón nacional para adquirir beneficios a la hora de importar el algodón, ¿no? Entonces, esto al final, la manera en que operaba, pues no permitía reconocer el valor de la fibra, ¿no? La calidad de la fibra. Entonces, nuestro empeño es justamente conectar con otros mercados, con mercados más sostenibles, que reconozcan la sostenibilidad de la agricultura familiar, que reconozcan, y estamos viendo eso, de trabajar en un sello de mujer rural, ¿no? Para el algodón también, porque ya está para el maní, en el caso de las señoras de Amocom, ir más por esa beta, ¿no? Trabajar con ProEcuador también, justamente para ver qué mercados nichos se pueden ver en temas de exportación del algodón ecuatoriano y eso permita pues pensar en proyectar una alza en las hectáreas que se quieren sembrar. Es más o menos esa la apuesta, porque ya, es muy difícil que un agricultor familiar pues pueda competir por un brasileño exactamente, ¿no? Eso es otro nivel. mecanizado. Ujú. Un productor brasileño tiene 5.000 hectáreas Es mismo. como, mira, yo te pongo el ejemplo, es como en el maíz.
Aquí producimos, el promedio en Argentina llega a los 60 quintales por hectárea, imagínate, y en Ecuador ya estamos por encima de los 170, porque si no, no es negocio, sencillamente. Entonces, ¿cómo se explica que nosotros tenemos mayor rendimiento? Sencillo, nosotros sembramos, no llegamos ni a las 400.000 hectáreas y los argentinos 17 millones de hectáreas. Ujú. Es la oferta, ahí tenemos la, la, la patente, digamos, de que eh, si queremos recuperar el algodón tenemos que buscar nichos de mercado porque hacer un producto diferenciado para el mercado de Ecuador no hay resultado, ¿no? El hecho que le digan que es transgénico, no es transgénico, que la Ujú. fibra tiene estas características, que lo produce un grupo familiar muy localizado en el Ecuador, eso no llena las expectativas, ¿no? Entonces hay que buscar nichos de Exactamente, mercado afuera, ¿no? No hay otra solución. exactamente. Y ahí hay un trabajo fuerte también con dar más fuerza a las cooperativas o Ujú. asociaciones de productores, ¿no? Porque si tienes que exportar, tienes que tener este tipo de organización y parte de la donación de de la mini desmotadora de algodón viene de ahí, ¿no? De rearticular la cadena y que las señoras, en este caso, las señoras de Amucom, puedan seguir eh, avanzando en el control de los eslabones, ¿no? Entonces, vamos en el desmote y ellas necesitan también mayores capacitaciones en torno a la gestión desde una visión más empresarial, ¿no? Para negociar con la industria, para reconocer ese valor de la fibra, los sellos de AFC, los sellos de Mujer Rural, todo lo que es la marca PS, ¿no? Y ahí trabajamos dos pilotos con una empresa que se llama Kikuyo, que hace también algo, prendas y productos de algodón, y también viendo si es que, por ejemplo, mezclar fibras como algodón, lana, podrían tener una calidad buena o no de hilo, ¿no? Entonces, ahí intentamos hacer unas pruebas de hilado con artesanas de Saraguro, por ejemplo. Pero justamente lo que queremos, y esto en agosto hubo una petición oficial del señor ministro de Agricultura, el señor Izaguirre, de una fase 2 del proyecto. Entonces, Mm. estamos en esa negociación con un potencial alto de que Brasil done más recursos para una fase Ah, 2 y justamente esta fase 2 pueda trabajar y hacer un poco más de énfasis en lo que es la construcción de un modelo de negocio, inclusive ya hablar de trazabilidad del algodón ecuatoriano, ¿no? Sabiendo que lo que se busca es esta estrategia de diferenciación con mercados más nichos, ¿no? Eso es como la apuesta. Entonces estamos en ese interín. ya hay una alianza en Ecuador para la integración del sector agrotextil, confecciones y de moda sostenible, o al menos en América Latina. En América Latina hay varios movimientos. Mm, Eh, digamos que los más fuertes están en Perú, en Brasil, en Argentina. Hay como un mundo, digamos, de movimientos internacionales, como es el eh, Slow Fashion Movement, por ejemplo, pero hay, por ejemplo, en Perú, son fuertes la Asociación de Moda Sostenible de Perú, en Colombia, y cada vez, si tú ves los desfiles de moda, que son las grandes apuestas del Sao Paulo Fashion Week, Colombia Moda, etcétera, todos estos eventos que son pues, los eventos en América Latina, cada vez hay más espacio para las fibras naturales. Entonces, parte del empeño del proyecto justamente es articular y uno de los resultados que nosotros queremos potenciar, sobre todo en el 2024, es esta alianza con industria y diseñadores de moda que trabajen con algodón y otras fibras naturales, porque aquí la real competencia es el sintético, ¿no? O sí. sea, el algodón sigue siendo la fibra natural más consumida, pero cada vez el sintético sigue ganando más fuerza, ¿no? Entonces, este es el principal empeño que nosotros tenemos y queremos trabajar. Y para eso hay que diferenciar y posicionar al algodón latinoamericano como un solo algodón, si se quiere competir un poquito más en mercados internacionales, ¿no? Entonces, y eso requiere asociatividad de los productores, requiere sistemas de transparencia y trazabilidad
¿no? Y requiere pues un diálogo muy importante de la industria y de la industria con las marcas que son las que ponen las prendas en el retail, por ejemplo, si pensamos en la industria de la moda, porque más o menos del algodón que se produce en el mundo, el 80% va para la moda, el otro 20% va para prendas domésticas, para uso médico, etcétera, etcétera, pero el fuerte va para las prendas de vestir, ¿no? Entonces, es bien importante todo ese diálogo para repensar estrategias, pensando posicionar el algodón y el mercado de las fibras naturales. Entonces, esto requiere mucho diálogo y muchos acuerdos de cadena. Y eso es yo creo que es uno de los logros de esta semana Ujú. del algodón que fue la semana pasada en Brasil, ¿no? Poner en el acuerdo y hablarle a la industria, a los diseñadores en su lenguaje, que fue con un desfile, ¿no? Con una performance donde se presentó una colección de que el algodón tiene una sostenibilidad social con la agricultura familiar, con las artesanas, que tiene un potencial y que si realmente hay una industria preocupada por la sostenibilidad y por el cambio climático y los impactos del algodón, pues tiene sí o sí que echar mano del mercado de las fibras naturales. Ahora, sácame de una duda. Yo siempre pensé que la industria textil no caminaba de la mano con los productores. Siempre se le exigía mayor rendimiento, una fibra más larga, más resistente. Siempre Uh había -huh. peros y por eso yo te hago la pregunta directa. ¿Es obligatorio, por ejemplo, para exportar telas a la industria textil que deban importar hilo o de un país, algodón de un país, por ejemplo, Estados Unidos? Si no me importas mi Claro, algodón, no te dejo exportar a mi mercado. depende del mercado, porque por ejemplo, si el mercado eh, por excelencia de productores de algodón de Colombia, o sea, todo lo que es la región andina, ah, y los fuertes son Colombia y Perú, ¿no? Ujú. Eh, los mercados fuera son Estados Unidos. Y Estados Unidos, claro, te va a pedir que le compres su algodón para darte pues esas ventajas, ¿no? Sobre su Ya. mercado. Entonces es un gana-gana para Estados Unidos y cada Eh, vez exige más bueno, que sea ese algodón. Por ejemplo, en Perú, en Colombia, más o menos del 60 al 80% del algodón que usa la industria es algodón estadounidense. de Otra razón. cosa es Ujú. Brasil, porque su mercado es Asia. Entonces, y Brasil tiene su propio sello que es lo que hizo Brasil fue tomar el estándar de algodón sostenible más fuerte en el mundo, que ahora mismo es el Better Cotton, que era el Better Cotton Initiative, Sí, lo adaptó a sus principios y incluso cumple mucho más estándares de estos del Better Cotton y creó su sello, que es el ABR, que es el algodón brasileño responsable. Pero su mercado principal es Asia. Entonces, son mercados diferentes. Entonces, por eso Brasil tiene pues otra estrategia de competitividad, ¿no? Aquí, bien, por eso se trata de pensar en sistemas que puedan dar trazabilidad y transparencia al algodón. Pues por eso, y si la industria quiere hacer eso, ¿no? Porque también aquí hay unos temas de dependencia, ¿no? O sea, ujú, entre más pasan estas cosas, la industria queda más dependiente, por ejemplo, al mercado estadounidense y de lo que pidan, ¿no? Entonces, también da mucho mayor libertad tener mayores proveedores, pues, de fibra y también mayores mercados de consumo. Y por eso es importante también esta apuesta por posicionar un algodón latinoamericano, una trazabilidad y quizás, ¿por qué no un sello de algodón latinoamericano, ¿no? Entonces, esas son como las apuestas en el mediano y largo plazo. bueno, muchas gracias, Ingrid. Muy agradecidos por tus indicaciones. Ojalá veamos ese renacer del algodón, que esa acción que ustedes realizan a través del proyecto Más Algodón se extienda. ¿Sería por cuántos años más si se logra y cuándo se sabe eso? Esperamos que se cierre este año, termine de oficializarse la solicitud del gobierno ecuatoriano
y más o menos, por lo menos, tener unos 2 años, de 2 a 3 años más, que nos permita trabajar más en esta parte de mercado, ¿no? Pero es una gestión que ya se ha hecho y que no necesita que el nuevo gobierno, porque estamos ya a puertas de Sí, elecciones, aportas. sí. Estamos esperando una carta oficial porque esto fue una solicitud verbal del ministro, pero estamos esperando que se haga por papel, ¿no? Eso fue en Ah, la presentación de resultados del proyecto. entonces será una Entonces, gestión del nuevo ministro de Agricultura, indudablemente, ¿no? Porque él ya está de no salida. estamos tan seguros, estamos pendientes de si todavía la carta sale del señor Izaguirre. Bueno, dejamos esa constancia a través de los sectores productivos. Para nosotros un gusto, Ingrid Zabaleta, usted como asistente ejecutiva del proyecto Más Algodón. ¿Y cuándo la tendremos por aquí, por Espero Ecuador? que el próximo año para iniciar la fase 2. Bueno, una feliz noche y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Un gusto, Juan Carlos.